Hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Daniel Méndez. Como bien decía tu pastor Enrique, ya desde chiquito he tenido el privilegio de estar en la casa de Dios, hijo de pastores. Entonces ya desde un inicio todos mis recuerdos son en la iglesia. Y en la iglesia no desde un inicio sirviendo, ¿no? Sino que corriendo, peleándome con mis hermanos y haciendo cosas de niño. Después con el tiempo tuve mi encuentro personal con Dios, que todos lo necesitamos, y también empecé a servir ya a la edad que conocí a Enrique y a Viviana y a toda su familia. Yo ya estaba comenzando a servir antes de los 12 años, incluso yo ya estaba haciendo el sonido en la iglesia. Antes de eso, repartiendo en 18 de julio folletos y recibiendo a la gente, invitándola a entrar. A veces no con mucha conciencia, porque uno no se da cuenta a veces, y a mí en mi caso me pasaba, que bueno, yo voy y ayudo, y capaz que hasta era una pseudo distracción, porque capaz estaba aburrido de 2 cultos en un día, y no me daba cuenta que en realidad estaba haciendo de bendición, primero recibiendo a la gente, y también invitando a la gente a llegar a los pies de Cristo. Y eso está bueno, y eso me da un poquito el pie, porque está bueno, porque Enrique y Viviana hoy me dieron los 2 pies, ¿no? Enrique con los testimonios y Viviana con el versículo. Pero eso nos da pie un poco a ¿qué? A algo de lo que les quiero hablar hoy, pero si me regalan 3 minutos les quiero contar algo más de mi vida. ¿Sí? 3 minutos, empezamos a tomar tiempo. 3 minutos ahora, no, 3 minutos cada uno, no, porque si no ya tengo 30 minutos contando mi testimonio, y después donde les pida, como todo predicador, 5 minutos me termino, ya son otros 50 minutos. En vez de almorzar merendamos después, digamos, acá. Pero sí les quiero contar algo para que me conozcan, porque está bueno que los que no me conozcan digan, bueno, el que vino a predicar hoy acá, esto, lo otro. Mi esposa que está ahí les manda saludos porque ella no es tan amiga del micrófono, pero no me va a dejar mentir en muchas de estas cosas, porque desde que me conoce me ha visto sirviendo a Dios. Pero no me quiero focalizar en eso. Yo soy una persona que, como les digo, nací en el Evangelio, hijo de pastores, y siempre uno buscando cuál es la voluntad de Dios, casi que porque fui inculcado en eso, ¿no? Y eso es para toda mi vida. Nadie me va a dejar mentir de los que me conocen. Soy un loco fanático de los autos, o por lo menos desde chiquito me gustaban las carreras, iba a alpinar y tenía todas esas cosas. También dicen que lo que se hereda no se roba. Mi abuelo corría en motos, mi abuelo corrió en autos, tengo un tío que corrió en autos, y bueno, ahí ya caí. No sabemos por qué mis hermanos no, mis primos no, pero yo quedé tipo marcado en ese sentido. Y desde muy chico me gustan los autos. Uno podría decir, bueno, Daniel estudió mecánica. No. Daniel estudió ingeniería mecánica. Tampoco. Daniel estudió algo relacionado con los autos. ¿Saben? No. Muchas veces fue mi interés ese, pero en su momento, y también poniendo las cosas en la mano de Dios, cuando uno tiene 18 años y tiene que decidir, termina el bachillerato y arranca, y dice, bueno, ¿qué quiero para mi vida y cuál es mi plan de vida? Mi sueño también era servir a Dios, casarme, no irme lejos del país, y habían cosas que empezaban a llegar, e incluso invitaciones para lo que para mí era un sueño, que era estudiar ingeniería mecánica en Argentina, ya trabajando en un equipo de competición del más alto nivel. Y cuando llegó eso y llegó el momento de decidir, mi otro abuelo, no el que corría, era contador. Tengo una familia de contadores, y yo también miraba como de reojo y decía, bueno, ¿para dónde voy? Y terminé yendo, adivinen para dónde, a la carrera de Ciencias Económicas. No capaz que por tanta vocación, pero sí con una fiel convicción de que eso es lo que tenía que hacer para mi vida. Hoy ya, unos años después de eso, 14 años después de esa decisión, les puedo decir, no solo era la convicción, ya hoy en día es la total certeza de que eso era lo que Dios quería para mi vida, y eso era lo mejor para mi vida. Entonces, desde ya la invitación de, incluso en cosas tan banales como puede ser qué estudio, qué trabajo, pongan todo en las manos de Dios. Porque eso les va a permitir incluso ir cumpliendo sueños y anhelos que nosotros tenemos, que puestos en las manos de Dios son potenciados o no, pero son las cosas correctas, y lo mejor de nuestra vida es eso. ¿Amén? Creo que fueron 3 minutos, no sé. No me tomé con exactitud el tiempo en esto, pero ahora sí, les quiero invitar a lo que Dios me habló, es más, hace mucho tiempo, porque
A mí me pasa algo que generalmente cuando recibo una invitación o me toca en la iglesia en donde congrego predicar, que es en donde sirvo y me toca predicar, sirvo en alabanza, estoy encargado de la coordinación de los discipulados, estoy coordinando a los líderes de jóvenes después de muchos años liderando a los jóvenes. Y cuando me toca es, bueno, Dios me empieza a hablar para un lado, y en los últimos días es como que, bueno, damos los últimos retoques y sale la prédica. Y me había pasado exactamente eso mismo, ya en enero había sido cerca del cumpleaños de Enrique que me escribe invitándome para venir a predicar, y ya de ahí se empezó a perfilar algo. Y dije, bueno, después lo ponemos en las manos de Dios. ¿Y saben qué? Ayer, terminando de redondearlo, Dios me empezó a traer a memoria algo que yo había anotado en el 2021. Salí a mis anotaciones, las busqué, ahí estaba. Y era, bueno, esto era el broche de oro y lo que había anotado era un mensaje que habla de 3 piedras y una vida con propósito. ¿Amén? 3 piedras. 3 piedras que literal fueron piedras en la Biblia para bendición o no, pero que en todo Dios nos dejó una enseñanza y es de lo que les quiero hablar hoy en esta mañana. Sin antes decir lo que tendría que haber dicho primero. Felicidades para todos. 5 aniversario es algo que no es poca cosa, y yo que lo he vivido también en iglesias que festejan aniversarios y pasan el tiempo. Miren que es lindo festejar, pero es necesario permanecer, y es necesario y es muy difícil, así que felicitaciones para todos ustedes, felicitaciones para Enrique, Vivian y todo el equipo del ministerio. Les invito a abrir sus Biblias. Y lo primero que vamos a ir buscando está en el libro de Números, son en el capítulo 20, del 1 al 13. ¿Y por qué también aprovechaba y yo les contaba un poco para presentarles mi vida, contaba un poco de anécdotas también y para hacer ameno el momento? Pero también porque la vida es muy larga, es una carrera de largo aliento. Por más que hoy vivimos una vida de microondas, es una carrera de largo aliento, porque nada es instantáneo y todo es un proceso en nuestra vida. A veces esos procesos pueden ser largos, lentos, pueden ser cortos y rápidos también. Pueden pasar distintas cuestiones muy separadas o muy juntas, que todo ronda en un propósito de Dios, primeramente para nuestra vida personal, pero también para todos los que nos rodean. ¿Qué nivel? Ya tengo el versículo en la pantalla. En Números 20, y les hago un raconto del relato bíblico de cómo venía hasta ahí, todos sabemos que el pueblo de Dios estaba en Egipto, el pueblo de Dios estaba allí pasándola mal, estaba en esclavitud y estaban esperando que venga alguien que los iba a libertar, estaban esperando una promesa de Dios. ¿Cuántos tienen promesas de Dios, pastor? Todos tenemos. Estaban esperando eso y estaban en medio de esas situaciones. Era, bueno, nuestro Dios, el Dios de Abraham, nos va a libertar. Llegó el libertador. El libertador era ese Moisés que Dios lo levantó. ¿Amén? ¿Qué pasó? Todos conocemos más o menos la historia, pero Dios sacó al pueblo, a su pueblo de Egipto, y empezaron a pasar distintas situaciones. Se fueron al desierto también. En medio del desierto, y este es el capítulo 20 de Números, les invito a leer, por ejemplo, el 14. Ya en el versículo 14 estaban queriendo, los invito a leerlo en sus casas, obviamente, pero en el versículo 14 ya estaban queriendo, vámonos para Egipto. Allá estábamos mejor. Allá teníamos que comer. Allá teníamos donde recostar nuestras cabezas. Allá no pasábamos frío, calor. Hasta selectiva la memoria, ¿no? Porque eran esclavos y yo dudo que estuvieran mejor que siendo libres. Pero llegó el capítulo 20 y una vez más estaban en una revuelta y una situación complicada, y el versículo dice, y leemos en el nombre de nuestro Padre Celestial: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias?
¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, les hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Amén? ¿Conocían la historia más o menos? Yo no los conozco, yo no sé si ustedes tienen 1, 2, 3 días, 5 meses, 10 años, 50 años o como yo toda la vida en el Evangelio, pero es una historia que muchas veces la escuché en la iglesia. Es una historia de esas que aparte donde Dios se venía glorificando y una vez tras otra se venía glorificando a pesar de la rebeldía ¿de quiénes? Uno aparte dice a veces de Israel, del pueblo. ¿Saben de quiénes también es? De nosotros. Porque en esta historia tipo de realmente y nuestro ejemplo acá tiene que estar en todo. Pero por ejemplo, ¿quién de nosotros no se ha enojado con Dios? ¿Quién de nosotros no ha pasado situaciones en las que dice: Señor, ¿sabes qué? Me convenía no conocerte igual? ¿Qué es lo que está diciendo el pueblo? Y es como que medio duro decirlo, pero hermanos, ¿en serio a veces nos vamos a cuestionar si es bueno conocer a Dios? ¿Si es bueno la libertad que Dios me dio? Eso estaba haciendo el pueblo de Israel. No conformes con eso, ya la relación venía un poco crispada, y Moisés, hombre manso y humilde, lo dice la Biblia, ya estaría cansado. Lo entiendo, ¿no? Una tras otra. Y hagamos de cuenta que acá no está el pastor Enrique. Una tras otra, no, que con quejas con Enrique, que problemas con Enrique, ya llega un momento que Enrique también es humano. Y va a querer agarrar seguramente la jirafa del micrófono, ya no solo para cantar, sino para dar unos golpes a la peña. ¿O no? Porque estamos en una situación en la que nosotros, al igual que Moisés, saben que somos humanos. No somos perfectos aún. No estamos en la perfección, porque el día que yo sea perfecto, ¿saben dónde voy a estar? Con Cristo. Voy camino a... Dios me está llevando, y en esta vida no deja de ser algo que es un peregrinaje, es un continuo aprender y mejorar y ir para adelante, pero nunca quedarnos atrás. Ya lo vamos a ver eso. Pero yo les digo y les hablé 3 piedras. Ya se imaginarán de cuál estoy hablando de la primera, ¿no? La primera es esta, a la que Moisés golpeó en vez de decirle que broten aguas. Nosotros en la vida, en medio de nuestros propósitos, y nosotros en nuestra vida, al igual que Moisés, estamos llamados a algo. Yo no sé el llamado de cada uno de ustedes. Es más, yo me tengo que animar a decir, yo no sé con total certeza y plenitud cuál es mi llamado. ¿Saben por qué? Porque el día de mañana está en las manos de Dios. Y el día de mañana, donde venga Dios y me diga: Daniel, da un giro de 180 grados, ¿saben qué voy a hacer? Por más que me cueste, espero dar el giro de 180 grados. Sí sé que Dios me está llamando a algo, sí sé que Dios me está dando un ministerio, sí sé que Dios me usa en algo, pero estamos en las manos de Dios. Moisés estaba también en las manos de Dios, y en ese momento estaba guiando al pueblo, y era: Señor, no tenemos agua. El agua es una necesidad básica, ¿no? Hoy en día, incluso los eslogans de venta de agua nos dicen que nuestro cuerpo es 70% agua, ¿no? Es muy necesario. Es más, a alguien lo dejas sin tomar agua versus a alguien que lo dejas sin comer, y lo que se dice es que sin agua se sobrevive menos que lo que se sobrevive sin comer. Es
pura y elemental. ¿Quién no tuvo un corte de agua y entra en un caos porque no me puedo bañar, no puedo cocinar, no podemos hacer nada? Somos muy dependientes del agua. Y en esto el pueblo estaba en eso. Y en medio de esa revuelta, y hoy lo que me quiero focalizar es qué importante es que nosotros en lo que nos toca liderar y en nosotros lo que nos toca hacer a nosotros, 1, vayamos siempre a Dios. 2, le obedezcamos plenamente. Moisés, junto con Aarón, porque Moisés parece ser el bestseller, pero en realidad Aarón también estaba ahí, recibieron una instrucción clara. La acabamos de leer y fue que Jehová les dijo, háblenle a la peña, tomen la vara y háblenle a la peña. Moisés tomó la vara como Jehová le había dicho, pero no le habló. Es más, le habló al pueblo mal y golpeó la peña. Eso inevitablemente trajo consecuencias. Por más que a la vista, la primera consecuencia ¿cuál fue? Brotaban aguas. Impresionante, ¿no? A pesar de la desobediencia, Dios en su misericordia dio lo que necesitaba. ¿Y a quién no le ha pasado eso capaz en la vida? Porque yo lo he vivido y lo he visto en otros, pero lo he vivido en carne propia, que uno cuando va en el camino y en la vida cristiana, sabemos que contra el mundo vamos a contramarea. Y vamos como en un bote a remo, remando, y nos cansamos. ¿Saben qué pasa en el momento en que dejamos de remar? ¿Qué es lo primero que pasa? ¿Nos vamos a ir a marea para adelante? No. Vamos a seguir con el impulso. Y muchas veces vivimos completamente engañados creyendo, bueno, dejé de remar, sigo con el impulso, me quedo sin remar porque total, ¿para qué? Pero cuando me quiero acordar, ya no estoy yendo con la corriente, ya estoy marea abajo y muy lejos. Ojo, porque engañoso es el corazón. Y nosotros mismos nos engañamos a nosotros muchas veces. La primera consecuencia de esto que hizo Moisés fue bendición, brotaron aguas. Pero la segunda ya no fue bendición. Moisés, debido a esto, habla que no entraría, no dirigiría en la entrada a la tierra prometida. Y ahí aparecen los Josué, que nunca se apartará de su boca este libro de la ley, para que todo te salga bien. ¿Por qué digo que Vivian hoy me dio el pie perfecto? Porque es hasta una de las conclusiones de hoy. Nunca se apartará este libro de nosotros, para que todo nos vaya bien. Porque si no, si nos apartamos, al menos en algo no nos va a ir bien. Y en algo ya vamos a entrar en discusiones complicadas de la voluntad perfecta, buena y agradable de Dios o la voluntad permisiva de Dios, que muchas veces la hemos visto. Y Dios en su misericordia, vuelvo a decir, brotó agua, logramos el objetivo, todos felices. Moisés quedó afuera. Y más allá de discusiones teológicas de que, bueno, si Moisés pisó igual la tierra prometida con Jesús, esos son 3 pesos aparte, y lo hablamos en otro momento. Pero Moisés tuvo una consecuencia negativa al instante. Ojo, porque en una vida con propósito, una vida muy buena, fue una equivocación y trajo consecuencias negativas. La paga del pecado es muerte. Eso no lo puede dudar nadie. Y las consecuencias del pecado no siempre son borradas plenamente como si es borrado el pecado por la sangre de Cristo. Porque no podemos decir que Dios no perdonó a Moisés por esto, pero igual tuvo una consecuencia en su vida. Uno cuando se equivoca y viene a los pies de Cristo, ¿Dios borra completamente la acción? Si yo vengo y me arrepiento porque le mentí a alguien, si me arrepiento con Dios, ¿la mentira se borró? No. Se borró mi pecado y mínimamente tendría que ir y decir, hola, te mentí. La verdad era esta. Porque si no, estamos también jugando a medias en la vida. Y las consecuencias, yo muchos años liderando a los jóvenes hablaba de un típico ejemplo con charlas de aparte de noviazgos o bueno, en esas edades en las que uno está apuntando a formar familia. Y les decía, ojo, porque aparte de caer en pecado cuando uno tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, hay veces que esas consecuencias viven para toda la vida. Y allá en la iglesia tenía un joven que a las reuniones de jóvenes empezó a venir duplicado. Digo duplicado porque es igualito. Cayó en pecado y
y la mujer quedó embarazada y hasta el día de hoy tiene un hijo. ¿Eso quiere decir que es una maldición, que el hijo hay que descartarlo? No, para nada, pero es una consecuencia de ese pecado, que no debería haber pasado. ¿Me siguen en la idea? Entonces tengamos cuidado con eso y tengamos cuidado con las piedras que se nos presentan en el camino, en nuestro llamamiento y en nuestra misión. ¿Amén? Seguimos adelante y ya nos vamos al Nuevo Testamento, vamos a ir al libro de Mateo. Esta es otra piedra muy, muy conocida. Y de esas historias que yo de niño la escuchaba una y otra y otra y otra vez. Jesús, justo antes de comenzar su ministerio, y está bueno porque lo tenemos todo en la pantalla. Si le creen a la pantalla no lo busquen, pero está bueno que lo busquen. Porque está bueno escudriñar las palabras. Jesús, antes de arrancar su ministerio, ya venía siendo preparado. Y en el capítulo 4 de Mateo, en el versículo 1 al 4, vamos a leer, y vamos a leerlo y ahora les comento, y dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A Moisés se le presentó una piedra. Es más, Dios lo mandó a una piedra. Jesús mismo, 100% hombre, 100% Dios, fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto. El desierto no es un lugar lindo. El desierto es el lugar donde el pueblo de Dios ya estaba hasta desesperado, a tal punto que prefería volver a Egipto antes de estar en el desierto. Lo dijimos hace unos minutos. Fue llevado al desierto para buscar de Dios y estuvo, ¿cuánto tiempo dice ayunando? A mí me cuesta unas horas, pero 40 días. Estuvo por completo ayunando y buscando de Dios de una forma ejemplar que sinceramente yo dudo que yo podría. En mí yo no podría, en Dios seguro sí. Pero fue llevado a este punto. ¿Y quién se le apareció? El mismo diablo a tentarlo. En Moisés no se le apareció el diablo diciéndole pegar a la piedra. Él le pegó a la piedra. A Jesús se le apareció el diablo y le dijo: ¿tenés hambre, no? ¿Sos el Hijo de Dios? Tenés unas piedras ahí que se conviertan en pan. Hay un par de comentarios de esto que les quiero hacer que para mí son trascendentales. Por un lado, todos sabemos que lo que vino el diablo a decirle fue: ¿sos hijo de Dios? El problema no era el hambre, no era el pan. Si sos hijo de Dios, decile a esto que se convierta en pan. Y ahí vas a estar bien. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y no me quiero detener en las respuestas ni en cómo sobrepasar estas tentaciones, pero sí en algo que cuando lo descubrí en el 2021 dije: epa, esto me cambia un poco lo que yo venía pensando siempre acerca de este pasaje. Los 4 evangelios son evangelios sinópticos que se llaman, ¿no? Son la escritura sobre la vida de Jesús desde 4 puntos de vista. Algunos más técnicos y profundos, como es el Mateo que ahora lo leímos, otros como Marcos, que Marcos de este pasaje lo único que dice es: fue al desierto, fue tentado y punto. Y otros como Lucas que profundizan también un poco más, pero todos están hablando de la misma historia desde 4 puntos de vista. ¿Por qué digo esto? Porque a veces está bueno que cuando vemos algo en un pasaje miremos la concordancia y vayamos a ver y entender. Yo sé que ustedes están haciendo muchos estudios bíblicos. La última vez que los visité estaban haciendo Apocalipsis, que hasta hoy en día lo están haciendo y está genial. Y están haciendo ahora también el estudio del libro de los Hechos, que es la plena continuidad del ministerio de Jesús, ¿no? La directa. Y está genial que lo hagan y que estudien, y hay que estudiar la Biblia, porque sin conocimiento vamos a terminar pereciendo. Dicho en Daniel habla hoy: si no leemos y nos acercamos a la Biblia, te morís. Entonces dejemos de estar tan distraídos y tan en otras cosas. Jesús había ayunado 40 días y 40 noches.
Él no estaba ayunando cuando vino el diablo a tentarlo. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Uno lo lee así a la pasada y dice, pero para. Y quiero que lo vean, en versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Después. ¿Saben qué? Algo que lo he experimentado, y con los jóvenes era hasta ya la broma general, ¿no? Justo cuando quiero ayunar, ese día hay desayuno. Justo cuando quiero ayunar, ese día paso con hambre. Y yo les agregaba muchas veces una tercera, y es algo que yo lo he experimentado en mi vida. Justo cuando estoy ayunando, después viene la tentación. Justo cuando estoy ayunando digo, bueno, estoy bien. Es más, a veces termino de ayunar, corto el ayuno, salgo al tránsito y ya arrancan las tentaciones. Que se cruzó uno y te bendigo, le decimos, ¿no? Porque hasta tenemos razón. Es más, podría agarrarle en la Biblia y decirle, no, pero yo estoy para instruir también. Y a mí que me gustan los autos, más me paro en eso. Pero después de la tentación, del ayuno, muchas veces viene la tentación. Y el problema en el pan no estaba en que Dios estaba ayunando. No era la tentación típica de los jóvenes de, el lunes ayuno, y el lunes mi madre me espera con huevos revueltos, panceta, paltita. Yo decís, pero, Señor, es mi madre, si no te digo que... La tentación de Jesús vino después. Y fue a un nuevo nivel. Cuando yo vi eso en aquel año dije, esto lo tengo que anotar, y en la computadora tengo anotaciones de estas cosas. Aparte hay veces que me vienen como que una ráfaga y digo, esto vamos a anotarlo, porque después me lo olvido. En el libro de Lucas también lo dice así, por eso me animo a... y no es el meollo del pasaje. La enseñanza del pasaje está en la tentación. Pero Jesús fue tentado a convertir piedras en pan cuando tenía hambre y podía comer. Pero ¿saben qué? No era la voluntad de Dios. Muchas veces viene el diablo a tentarnos a hacer cosas que no están mal en sí mismos. Pero ¿saben qué? No es el tiempo. Pero ¿saben qué? No es la voluntad de Dios. No es lo que hay que hacer en ese momento. Y esa es una relación de conocimiento con Dios que tenemos que apuntar y tenemos que llegar. Nos lleva toda la vida a construirlo. Porque yo les dije, el día que sea perfecto, voy a estar con Cristo. Y esta relación mía, Enrique hablaba hace un rato de que yo era un adolescente un poco rebelde, despeinado. Era despeinado. Pero lo de despeinado lo dije yo, no lo dice Enrique. Pero lo sufrió seguramente viendo mis pelos todos feos. Era un adolescente y mi relación con Dios no era ni cerca a la que tengo hoy en día. Yo tiempo después de eso, cerca de los 18, ya estaba con los adolescentes y con los jóvenes ministrándolos, y yo digo, hoy en día veo en esta misma Biblia anotaciones de mis primeras prédicas y digo, ay Dios mío, pobrecitos, yo le tiraría un tomate para empezar a hablar de lo que le tiraría. Pero he ido evolucionando y he ido creciendo y he ido madurando, y ese es el proceso en el que tenemos que estar. Yo les estoy hablando de 3 piedras y una vida que tiene que ser con un propósito. ¿Que saben cuál es? Llegar a la plena relación y a la plenitud de nuestra relación con Cristo. En esta tentación, la de Jesús, y cierro con esto la segunda piedra y ya nos vamos a la tercera, porque si no nos vamos a ir para la merienda, efectivamente. En esta tentación el problema no era el pan, y el problema no era el hambre, el problema era obedecer al diablo. Ojo con eso, porque miren que literal, Moisés pagó consecuencias de su error. Nosotros, o mejor dicho, y volviendo al relato bíblico en el que estamos, Jesús, si hubiese convertido las piedras en pan, no eran pecado en sí mismo. ¿Cuál era el pecado? Decirle que sí al diablo, ¿no? Y Jesús, 100% hombre, 100% Dios, ni un pecado tuvo. Le salió y no solo de pan vivirá el hombre, más de toda la palabra. Porque es la palabra de Dios la que tiene que ser nuestro alimento. ¿Amén? ¿Cuántos buscan a Dios? Un día y otro. Un día sí y otro tampoco, otro también.
Un día más y otros días menos. ¿Saben qué? Yo no les voy a mentir. Yo soy de esos. Un día más y otros menos. Yo tengo mis crisis existenciales, mis broncas con Dios, mis momentos en los que hay más. Hace pocos días tuve una y le dije, Dios, esas conversaciones sensatas que tengo con Dios. Después en el 99.99% de las veces vuelvo completamente arrepentido y digo, Señor, nada, no puedo decir nada. Perdón. Pero está bueno que tengamos una relación cercana y estrecha con Dios. ¿Amén? Vamos a ir a la tercera piedra, que es un cúmulo de piedras esta. Les hablé de Moisés. Les hablé de Jesús. Y si seguimos avanzando en el relato bíblico, ¿cuál es otro que las iglesias de hoy en día, pentecostales, evangélicos, los tenemos como que está Dios, Jesús y Pablo? ¿O no? Porque uno dice, lo de Pablo fue tremendo. A mí me sorprende y a veces sufro, diría mi padre, porque voy a usar un término que él más o menos usa a veces, pablitis, pareciera. Porque es como, soy un seguidor de Cristo, pero Pablito lo tengo. Porque literal hizo de todo. ¿Y saben qué? No fue de los que participó en el ministerio de Jesús en esta tierra. Sí caminó con Cristo. Pero no fue de esos que estuvo entre los 12. Pero después, uno de los 12, el que dijo, tú eres la roca, y sobre aquí cimentaré la iglesia, que también otro de esos pasajes lindísimos para profundizar, pero ese Pedro dijo, Pablo escribe cosas que a mí me cuestan entender. Imagínense cómo andaba Pablo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahora pasamos al pasaje, pero el relato viene más o menos así. Pablo era de esos celosos judíos que perseguían a la iglesia. Pablo se convierte, tiene un giro 180 grados. Y Pablo empieza a ser de los que predican lo que él perseguía. Pablo pasa a hacer viajes misioneros. Va a una ciudad, va a otra, va a otra, va a otra, va a otra. Y en el capítulo 14, que es en el que después les voy a invitar que lo lean, pero en el libro de los Hechos ya lo están estudiando, así que cuando lleguen, si ya no llegaron o cuando después lo verán, pero van a ver que Pablo viene saliendo corriendo de ciudades porque los judíos armaban lío para que, e incluso la palabra dice que envenenaban a la gente para que ellos salgan en pos de apedrearlos a Pablo, e incluso, como en el capítulo 14, llegar al punto de darlo por muerto. ¿Sí? Simplemente quiero leerles el versículo 19 y 20, pero están en ese contexto de Pablo predicando el Evangelio y los judíos armando revuelo y queriendo matarlo. Y esto ya había pasado, y en el versículo 19 dice: luego unos judíos llegaron de Antioquía a Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad al día siguiente salió junto a Bernabé hacia Derbe. Un comentario que no me lo había anotado porque está bueno tenerlo presente. Moisés tenía un Aarón, ¿no? Y Pablo tenía a Bernabé. Dice eso, ¿no? Está bueno que entre los hermanos nos apoyemos siempre. ¿Amén? Fuera de eso, como les vengo contando, venían en estas situaciones, es más, en estas ciudades venían de prácticamente a Pablo y a Bernabé ponerlos como dioses, y más que prácticamente. Hicieron un milagro, hicieron maravillas, predicaron el Evangelio, es a lo que todos nosotros estamos llamados. Estaban cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Acá no hubo una peña, unas piedritas para convertir en pan, acá hubo una lluvia de piedras. Imaginen esto, al punto tal que a Pablo lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Una de las cosas que yo no les conté de mi vida, capaz que algunos se la imaginen, les dije que soy contador, los contadores, yo bendigo al que se le ocurrió la idea, hacemos un viaje de egresados. El típico viaje de ciencias económicas, que gracias a Dios lo pudimos hacer
y literal es algo hermoso y una experiencia hermosa que Dios nos regaló. Entre todas esas cosas que vivimos lindas, hemos visto dos cosas que una se las quiero comentar después, pero otra que se las quiero comentar ahora. Estuvimos en Jerusalén y está la ciudad antigua y está la ciudad más moderna, donde hay trenes y donde hay una vida normal y edificios y hoteles y toda una cosa más desarrollada. Pero algo que nos permitió ver y casi que vivir en carne propia es que, ¿qué pasaba? En aquellos tiempos estaba la ciudad fortificada, incluso pudimos visitar donde fue la tumba de Jesús, y la tumba de Jesús estaba en las afueras de la ciudad. ¿Por qué? Porque lo normal es que las tumbas estén afuera de la ciudad. Por un tema sanitario, simplemente, ¿no? Imagínense, hoy en día los cementerios tenemos ciertos cuidados. Hace 2000 años había que tener mucho cuidado con temas de enfermedades y estaba en las afueras de la ciudad. Imagínense en cómo estaba Pablo, que adentro de la ciudad lo apedrearon, lo dieron por muerto y se lo llevaron afuera de la ciudad. A un muerto, mucho menos en aquel tiempo, iban a tener mucho cuidado con él, ¿no? Literal, era algo que se usaba, los arrastraban, los llevaban como quien lleva a un muerto. Y así todo Dios se glorificó en la vida de Pablo porque vinieron los creyentes, y yo no sé si efectivamente estaba muerto y resucitó, el relato no lo dice, pero lo que sí sé es que los creyentes lo rodearon y él se levantó y fue de nuevo adentro de la ciudad. Pablo, estás loco. ¿En serio, Pablo? A Jesús mismo sus seguidores le dijeron, de nuevo vamos a ir a Jerusalén, la última vez terminó mal. En versión Daniel habla hoy, obviamente lo dije. A Pablo apuesto que le dijeron lo mismo. Pero ¿saben qué? En Hechos 16 lo explicita, no es algo que lo vayamos a leer, pero en los primeros versículos habla de un tal Timoteo. ¿Le suena? Ese tal Timoteo es uno de los que a la postre hay dos cartas que Pablo le escribió a Timoteo, son las cartas pastorales de las que hablamos hoy en día. Ese Timoteo, ¿saben dónde se convirtió? ¿Saben en qué momento se convirtió? Hechos 14. Timoteo era de esta misma ciudad y Pablo tenía una misión. Tenía una misión que cumplir, que ninguna piedra lo detuvo. Tenemos que ser imparables. En las misiones con Cristo, en las misiones que Dios nos manda a hacer, imparables. Dios me dijo A. Dios me dice Z, continuamente así. Porque no hay nada mejor que podamos hacer en nuestra vida que es cumplir el propósito que Dios nos ha dado, cumplir el llamado que Dios nos dio. Y a modo ya de conclusión, no me quiero ir en el tiempo, pero 3 comentarios que tenía preparado y un cuarto que quiero darles. En Moisés hubo misericordia, lo vimos. Moisés no obedeció y en la misericordia de Dios, misericordia que la vemos desde Egipto, no es que la misericordia y la gracia apareció en Mateo 1 con el Nuevo Testamento. En la misericordia, Dios igual la acción de Moisés, aunque no fue 100% obediente, fue bendición para el pueblo. Pero trajo consecuencias. Quiero hoy que se guarden esas piedras que se presentan en sus caminos, en sus vidas, que terminan siendo, que ustedes las pasan y todo muy bien, Dios da bendición, pero ojo porque tienen consecuencias. Y a veces uno no termina de ver, y aún yo me niego a decir que eso de ser padre, pero lo único que tenemos con Nahara, mi esposa, es un gato. La única vida que depende de nosotros es la del gato. Digo lo de padre porque hoy en día la gente dice, no, que mi hijito, no, es un animal. Yo digo, es mi mascota. Y hasta para pelear le digo a la gente eso a veces. Pero uno tiene que ir tomando decisiones. Y cuando el gato era que entraba en la palma de mi mano, literal, que lo rezongábamos, que es más, yo nunca tuve gato, me tuve que poner a buscar cómo criar un gato básicamente, o cómo darle enseñanzas, y vi que al gato, cuando lo salpicamos con agua, al gato le queda esa enseñanza de esto no.
¿Qué le hacía el gato cuando se quería subir a la mesa mientras estábamos comiendo? El salpicón de agua en la cara. ¿Saben qué hace el gato hoy? No sube a la mesa. Si nosotros simplemente en aquel momento lo sacábamos, lo dejábamos, nos tapábamos el plato, hoy en día tendríamos un gato así, que se subiría a la mesa, no nos dejaría comer, nos comería la comida y sería todo un desastre. Hay pequeñas decisiones que capaz que no era malo, o sea, no es que era necesario salir al gato salpicarle, capaz que habían otras soluciones, pero encontramos esa que fue efectiva y eso está bueno que lo hagamos continuamente en nuestra vida, porque no sabemos si el día de hoy o en el día de mañana o cuando sea, estas decisiones que estamos tomando hoy traen consecuencias. ¿Amén? Número 2. Muchas veces nosotros en nuestra vida nos enfocamos en cosas muy pasajeras y del momento. Capaz que hasta nos encaprichamos con cosas buenas. ¿A qué voy con esto? El pan es bueno y necesario. Jesús podría haber dicho, convierto estas piedras en pan y como, y no era malo en sí mismo. ¿Qué es lo que dijimos que era lo malo? ¿Quién me sigue en esto? ¿Qué era lo malo? Obedecer al diablo. Entonces tengamos cuidado porque a veces incluso haciendo cosas buenas no había que hacerlas. O una cosa, aunque sea buena hacerlo, no hay que hacerlo. ¿Cuál es el termómetro necesario para nuestra vida en esto? La relación con Dios. Si yo no sé si Dios me dice sí o no, yo no sé, no digo sí. Si Dios me dice no, aunque sea bueno, Dios me dijo que no. Me quedo paradito. ¿Amén? Y en el último del que les hablaba de Pablo, seamos imparables. Pero literalmente imparables. Ni la propia lluvia de piedras nos pare en el propósito de lo que Dios nos manda. ¿Saben por qué? Yo les traje el ejemplo de Timoteo. Timoteo fue ese discípulo de Pablo, de los cuales Pablo dice, encárgate de qué? De las enseñanzas que yo te di, que yo recibí de Cristo, vos preparar a otros que sigan enseñando hasta que Cristo vuelva. En esa cadena entramos nosotros. Imagínense la importancia que tenía que Pablo no se achique frente a la amenaza de unas pedradas de los judíos, que hasta el día de hoy el Evangelio se sigue proclamando. ¿Por qué? Porque gente como Pablo, no fue el único, dijo, no, yo no paro, yo soy imparable, yo voy. En Cristo todo lo puedo. Sé vivir en prosperidad y en pobreza, pero en Cristo todo lo puedo. Seamos de esos. Es más, ese Timoteo generó el bestseller de los eslogans de las confraternidades de jóvenes. Nadie tenga en poco tu juventud. ¿Y saben qué? Nadie tenga en poco sus vidas. La de ninguno de ustedes. Yo soy joven, yo apenas tengo 32. Yo sigo creyéndome soy el pibe que Enrique conoció. La única diferencia es que ahora puedo manejar, que para mí era como un interés que necesitaba alcanzar. Pero seguimos siendo pibes. Y ante los ojos de Cristo seguimos teniendo un propósito importantísimo. Y les dije que les iba a agregar una última. Esto estaba lindo, ¿no? Porque eran 3 piedras, una vida bien de propósito, 3 conclusiones, pero perdón, lo arruiné. Tuve que poner una cuarta. En la Biblia muchas veces, y yo crecí de esta manera, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque a estos 3 Dios le hizo promesas. ¿Sí? Son las primeras promesas que vemos en Génesis 11 o 12, las encontramos. Y de ahí en adelante las vemos repetidas veces. A Abraham le dijo, en ti serán ¿qué? Benditas todas las familias de la tierra. En ese todos, ¿quiénes entramos? Hola. ¿Amén? Todas. No dijo, en ti bendeciré a Israel, o en ti bendeciré a los ungidos, o en ti bendeciré a los Enriques. No. A todos nos iba a bendecir. Si seguimos analizando la Biblia, todos somos llamados a ser ¿qué? Sacerdocio, ¿no? Eso quiere decir que todos somos un canal de comunicación y de bendición. ¿Para dónde? ¿Para los de acá? Sí. Y los de allá también. ¿Amén? La bendición de la que habla Dios, de la que le hablaba Jehová a Abraham, a Isaac y a Jacob, no es otra primeramente y principal que la de relación con Él.
síganme en esto. Muchas veces, y capaz que yo les dije hace un ratito, yo no sé cuántos años tienen de evangelio, yo esto es algo que no pasé porque nací en el evangelio, entonces fue un poco distinto, pero muchas veces cuando evangelizamos parece que queremos cerrar un trato comercial, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si lo notamos medio desconvencido y vemos que tiene necesidad económica, Dios te va a prosperar, hermano. Y ahí cerramos el trato. A veces pareciera que, bueno, sí, obedecele, porque Dios te va a ir bien. Lo dice la Biblia. Pero Él te va a ir bien, en el mundo tendremos aflicción. Entonces, ¿cómo empezamos a sopesar eso? ¿Y cómo empezamos si no uno en un enojo le dice, Dios, vos me dijiste que me ibas a bendecir y cómo puede ser que yo no tengo hoy que comer? Porque pasa eso. ¿Y qué pasa? La bendición es la relación primeramente. Y les digo esto y cierro. Hay ejemplos en la Biblia de gente que caminó con Dios. Enoc fue uno de ellos. Uno no tan conocido, es más, el libro de Enoc no lo recomiendo leer. No está acá. Punto. Es todo lo que hay que decir. Pero la Biblia dice que Enoc agradó a Dios y caminaba con Dios. Y por eso fue traspuesto y no conoció muerte. Elías, otro que caminaba con Dios. David es uno que podríamos decir caminaba con Dios, pero David, uno lleno de errores, conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David tenía una relación con Dios. En el libro de los Salmos podemos ver cómo estaba toda su relación de él con Dios. Moisés, lo vimos hoy, se equivocó, pero tenía una relación buena con Dios. Nosotros lo que necesitamos y lo que resume todo lo que les acabo de decir, estos 40 y algo de minutos ya, es necesitamos una relación pura con Dios. Y quiero que hoy todos nos vayamos desafiados en esto. Que en este aniversario de 5 años de la iglesia nos vayamos desafiados a profundizar nuestra relación con Dios. Justo esta semana yo lo hablé con mi esposa. Yo sigo con el micrófono como si funcionara. Justo esta semana se lo conté a mi esposa. Una de mis crisis de vida son las que me potenciaron a mi relación con Dios. Si viene crisis, es la típica del eslogan japonés. Si viene crisis, viene la oportunidad. Dios en medio de nuestro sufrimiento nos va moldeando y nos va trabajando. Entonces vayámonos todos desafiados a que sea en medio del sufrimiento o que sea en medio de las aguas brotando de la peña, siempre estemos profundizando y trabajando nuestra relación con nuestro Padre. ¿Amén? Amén. Les invito, si quieren, cerrar sus ojos. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.